Buenas tardes Latinoamérica y Europa. Bienvenidos a nuestro webinar, El Sistema de Responsabilidad Civil en la Circulación de Vehículos a Motor, organizados por Cultura de Seguros, página web dedicada a fomentar la cultura de seguros y prevención de riesgos en beneficio de las familias y empresas latinoamericanas. Hoy nos acompaña nuevamente nuestro amigo José Antonio Vadillo Arias. Recordemos que él es profesor de Derecho Mercantil en la prestigiosa Universidad de Alcalá. Además, se desempeña como delegado territorial de Madrid del Consorcio de Compensación de Seguros. Es autor de varios libros, entre ellos destacan La responsabilidad civil automovilística, el hecho de la circulación. Recientemente acaba de publicar un nuevo libro en el cual es director y coautor, titulado Las responsabilidades derivadas de la COVID-19, del cual, si recuerdan, hablamos el pasado 14 de enero. También ha escrito o es coautor del libro GPS Derecho de la Circulación, que está en su cuarta edición publicada el año pasado, y dirige desde hace 17 años la revista de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro, editado por INESE. Les recordamos nuestro formato webinar, va a consistir de un conversatorio de 60 minutos y cualquier consulta que deseen hacer podrán escribirlo en la opción comentarios para que nuestro invitado nos ayude a resolverlo. Bienvenido, José Antonio. Es un honor tenerte nuevamente con nosotros y muchas gracias por aceptar la invitación para desarrollar este tema tan interesante. Y nos gustaría iniciar con la siguiente pregunta, ¿no? ¿En qué consiste el sistema de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor? Bueno, pues esto es lo que vamos a hablar ahora. Hoy, muchas gracias, Víctor, por invitarme a ti también y a todos los oyentes, los que estén conectados. En España, bueno, como en muchos sitios, teníamos antes, hace muchos años, un sistema de responsabilidad civil subjetivo, basado en la culpa, y por tanto la víctima tenía que acreditar la culpa del causante. Desde hace muchos años se vio, y así está en la mayoría de los países, también allí en los países latinoamericanos, que la circulación de vehículos supone un riesgo importante para los bienes, para las personas. Y por tanto, el sistema que tenemos y que voy a explicar ahora después es un sistema objetivo de responsabilidad. A veces es difícil de entender por parte de los jueces por los agentes que intervienen en esta materia, porque a veces siempre se busca la culpa, pero el sistema objetivo es que se responde tengas culpa o no tengas culpa, salvo que acredite el causante la culpa exclusiva de la víctima o la fuerza mayor ajena a la conducción. Pero en los demás casos, aunque no haya culpa ninguna, hay que indemnizar a la víctima precisamente fundamentado en el riesgo que supone la conducción de un vehículo, del cual yo me beneficio y pongo en riesgo a las demás personas y a los demás bienes. Ese es un poco el fundamento de que la responsabilidad no sea la clásica de la culpa, sino que sea basada en el riesgo. Muy bien, José Antonio. Y me imagino que cuando uno no es culpable, pues los montos a indemnizar deben ser mucho menores. Bueno, esto actualmente no. Es decir, actualmente, al menos en nuestro ordenamiento jurídico, no es así. Es decir, la responsabilidad objetiva, es verdad que los sistemas objetivos de responsabilidad tendían a indemnizar una parte pequeña del daño y luego, si había culpa además, se indemnizaba más. Esto pasa, por ejemplo, en los supuestos de la responsabilidad de la navegación aérea. Es decir, en estos casos, cuando hay un accidente de un avión, hay un sistema de responsabilidad objetivo que indemniza a las víctimas hasta unas cantidades determinadas que están tasadas. Luego ya, si se acredita que ha habido algún tipo de negligencia y que no son supuestos de fuerza mayor, por ejemplo, de cualquiera de las personas que conducen el avión o de la propietaria, digamos, o la propiedad del avión, en esos casos hay una indemnización mayor por culpa. Pero en circulación, al ser un tema tan casuístico y tan habitual, desde hace muchísimos años ya, al menos en nuestro ordenamiento jurídico, el sistema de responsabilidad objetiva indemniza el daño al 100%. Ya no se distingue, antes sí se hacía, antes del 95, entre el seguro obligatorio y el seguro voluntario. El seguro obligatorio era responsabilidad objetiva
y el seguro obligatorio tenía unos límites bastante pequeños. El seguro voluntario, en teoría, era por responsabilidad subjetiva, por culpa, y ya entonces se indemnizaba más. Pero en España, desde el año 95, se unificó el régimen de responsabilidad a efectos de la indemnización, y tanto sea por el seguro obligatorio como por el seguro voluntario, es decir, todo el daño, rige el sistema de responsabilidad objetiva. Y por tanto, se indemniza el 100% del daño. De acuerdo con un baremo que expliqué el otro día, un sistema de valoración de daños, que es obligatorio en el caso de accidente de circulación y que la jurisprudencia lo considera, lo utiliza de manera orientativa para otros ámbitos distintos de la circulación de vehículos. Gracias, José Antonio. ¿Por qué consideran que es importante contar con este sistema de responsabilidad civil, ¿no? Ha ayudado muchísimo tal vez a las partes afectadas, también de repente a entidades como las compañías de seguros para facilitar la labor de las indemnizaciones que se realizan? Bueno, nosotros estamos muy influenciados en nuestro ordenamiento jurídico por directivas comunitarias, es decir, por directivas de la Unión Europea que han tratado esta materia. Es decir, la Unión Europea dicta una normativa que son reglamentos o directivas, y estas directivas lo que pretenden es armonizar el derecho de todos los países miembros de la Unión Europea. En esta materia en concreto, en lo que es el seguro de responsabilidad civil de la circulación de vehículos a motor, es una de las que más directivas se han dictado. Se han dictado 5 directivas comunitarias que hemos traspuesto a nuestro ordenamiento jurídico, que actualmente están codificadas en una de 2009, que está sujeta ahora a un proceso de modificación por determinadas cuestiones, y que lo que han procurado siempre, y lo que ha procurado nuestra legislación, siempre ha sido la protección de las víctimas de los accidentes de circulación. Entonces, poco a poco, todos los mecanismos que entraremos a hablar de alguno de ellos ahora, todos los mecanismos que ha habido, ha sido siempre con esa finalidad de proteger a las víctimas de los accidentes de circulación. Por eso también se amplió el sistema de responsabilidad objetiva a todos los daños, no solamente a una parte de los daños, como ocurre, he dicho, en la navegación aérea y como ocurría aquí antes del año 95, sino a todo tipo de daños. Por eso también se creó este sistema de valoración para que todas las víctimas fueran indemnizadas y se cumpliese el principio de seguridad jurídica y el principio de igualdad. Esto también ha dado mucha seguridad jurídica a las compañías de seguros porque saben cuáles van a ser sus obligaciones y, por tanto, pueden calcular sus primas, pueden calcular también sus provisiones técnicas a la hora de liquidar los siniestros. Los perjudicados, pues también les ha dado seguridad jurídica en cuanto a que, oye, pues si la ley dice esto, ¿para qué vamos a judicializar el asunto, ¿no? Por lo tanto, ha evitado mucha judicialización este sistema y el sistema de valoración de daños, y también, pues para la Administración de Justicia, también es un sistema que ha evitado pues, que haya muchos procedimientos judiciales. Pero ya te digo, toda la normativa que existe en este ámbito siempre es con esta tendencia de proteger a las víctimas de los accidentes de circulación. Y si yo me compro un vehículo nuevo, la rueda está nueva y por cualquier motivo estalla la rueda al principio y mato a una persona, va a ser responsable el conductor de acuerdo con este sistema que tenemos. Y no tiene culpa ninguna, simplemente por el riesgo que está creando. Y por lo tanto va a indemnizar a la víctima y luego después repetirá contra el fabricante o contra quien sea, pero frente a la víctima rige este sistema de responsabilidad para protegerla, para indemnizarla. Y, por ejemplo, la figura del propio consorcio de compensación de seguros, que ya se creó en el año 1962, cuando se creó la ley del automóvil obligatoria aquí en España, precisamente su función, una de las funciones que tiene en este ámbito es esa, ¿no? Es, digamos, proteger a ultranza a las víctimas de los accidentes de circulación. Es decir, hay un seguro obligatorio, pues en el caso de que los mecanismos del seguro no funcionen porque no haya seguro, porque la compañía entre en liquidación, el consorcio va a indemnizar a las víctimas. Un vehículo que atropella a una persona y se da la fuga, tampoco lo pagaría los mecanismos normales del seguro obligatorio, entraría el consorcio de compensación de seguros a hacerse cargo de los daños. El consorcio se financia por un recargo, un pequeño recargo, que pagan todas las pólizas, el 1,5% de la prima del seguro obligatorio, y con eso atiende esos supuestos, digamos, que no tendrían cobertura si no existiese este fondo de garantía. ¿Qué finalidad tiene? Pues proteger a las víctimas en su máxima expresión. No solamente tenemos un seguro obligatorio,
no solamente tenemos la acción directa, no solamente tenemos un sistema de responsabilidad civil objetiva, sino que además contamos con un fondo de garantía para atender a las víctimas en supuestos de este tipo, digamos, excepcionales o que no tendrían cobertura con los mecanismos que actualmente tenemos. Qué interesante la posibilidad de tener un fondo, ¿no? Que es alimentado por las compañías de seguros y también puede ser alimentado por alguna otra alguna institución del Estado de repente, o solamente son las compañías de seguros las que aportan o financian este fondo. Más que las compañías de seguros son los asegurados al pagar la prima, ¿no? Entonces, no, el fondo, es verdad que el consorcio es una entidad pública, es una compañía de seguros, digamos, del Estado, que colabora o que participa, digamos, en el mercado, pero sin competir con el mercado, sino con un ánimo de colaboración. Y en este caso, digamos que se financia fundamentalmente de los recargos de todas las pólizas. Claro, esto funciona si hay un índice de aseguramiento muy alto. ¿Por qué? Pues porque los vehículos asegurados son los que van a financiar los vehículos que van sin seguro, los que se dan a la fuga, los que la entidad quiebra, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, si hubiese un índice de aseguramiento muy bajo, el recargo al consorcio tendría que ser muy alto para los que pagan el seguro, ¿no? Entonces, claro, el sistema tiene sentido cuando hay un 90 y tantos % de vehículos que van con seguro y a lo mejor hay un 5, un 7, un 8% de vehículos que van sin seguro, que esos son los que se financian con los que van con seguro, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años que en México la querían hacer en ese momento, hace 4 años, y de hecho sacaron una ley del seguro obligatorio de responsabilidad civil también, y pretendían también crear un fondo de garantía de esta naturaleza, ¿no? Y estuve allí dando unas charlas y cuando yo les preguntaba, bueno, pero ¿cuántos asegurados piensan que va a haber cuando se promulgue una ley que establezca un seguro obligatorio de responsabilidad civil? Hombre, pues ahora al principio un 20%. Bueno, un 20% es imposible que puedan financiar el 80%, porque pagarían de ese recargo 4 veces más que pagan de prima, ¿no? Eso no se puede financiar así. En el caso nuestro, que además viene regulado por directivas comunitarias también, y todos los países de la Unión Europea pues tienen también un fondo parecido al consorcio, que se puede llamar de otra manera. En nuestro caso, como digo, tiene sentido si el 90 y tantos % de los vehículos van con seguro. Por tanto, la prima que pagan o el recargo que pagan para hacer esta función es muy pequeño. Es el 1,5. Un coche puede pagar pues 2 euros, 2,5 como mucho, para hacer estas funciones que les estoy diciendo, ¿no? ¿Qué se pretende? Pues como acabo de comentar, pues que las víctimas de los accidentes de circulación, en cualquier circunstancia, incluso cuando los mecanismos del seguro no funcionen, incluso cuando la compañía entre en liquidación, cuando el vehículo se dé la fuga, etcétera, incluso cuando hay controversia también entre las compañías y el consorcio acerca de quién tiene que pagar, porque hay problemas de aseguramiento, problemas de pago de prima, el consorcio siempre tiene que pagar a la víctima y luego, en su caso, en ese supuesto, repetir contra la compañía aseguradora. Por tanto, se pretende esa protección, digamos, a ultranza de los accidentes de circulación. Justo cuando me comenzabas a comentar, pues que este fondo servía para poder cubrir las indemnizaciones de las víctimas de un accidente de tránsito, inclusive de los que no tengan un seguro. Aquí tenemos un mecanismo parecido, pero solamente para el SOAT, que es un seguro obligatorio de accidente de tránsito, que solamente cubre gasto de curación por accidente de tránsito, valga la redundancia, y también indemnización por muerte y gasto de sepelio o invalidez. Esas son las coberturas básicas que tiene el SOAT. Y hay un fondo para casos en los cuales, pues, lamentablemente se ve afectada una persona y por alguien que se dio la fuga o tal vez un accidente que no tenía SOAT, ¿no? Y ahí justamente te iba a hacer una pregunta, pero me la respondiste rápidamente con el caso de México, ¿no? En donde el 20% no tenía seguro. Claro. Aquí más o menos, si no me equivoco, el 75% de los vehículos no tienen un seguro que cubra el auto en sí, que no sea el SOAT, sino el vehículo en sí, ¿no? Entonces aquí no sería sostenible de repente hacerlo. Entonces para ello pues se necesita que por lo menos supere el 95% aproximadamente, para financiar un aproximado. Claro, claro. Es decir, es que si no es imposible. De todas formas, claro, el SOAT vuestro es un seguro de accidentes, no es un seguro de responsabilidad civil. Exacto. Claro, el de accidentes,
en teoría no tiene por qué cubrir el daño entero, ¿no? Porque cubre unos mínimos y el daño al final pues tiene que ser el que valoren los jueces, ¿no? Nosotros el seguro que tenemos es un seguro de responsabilidad civil que cubre a todos, menos al conductor responsable, ¿eh? y que tiene unos límites pues, bastante altos. En el caso de daños personales exagerados, son 70 millones de euros por siniestro, y en el caso de daños materiales, 15 millones de euros por siniestro. Es decir, que todos los siniestros están dentro de los límites de ese seguro obligatorio. Y luego las compañías venden también un seguro voluntario, de responsabilidad civil también, que supera esos límites, que nunca se utiliza porque realmente más de 70 millones de euros es difícil que haya un siniestro, ¿no? No conozco ninguno en los últimos, desde que están estos límites, no conozco ninguno, ¿no? Y bueno, pues eso es en esencia un poco lo que es el seguro obligatorio, cubrir a todas las personas, pero ya te digo, de responsabilidad civil, ¿no? Que realmente pues, cubre el daño entero. Es decir, el daño según se valore por parte de las partes, con el baremo que he dicho antes, o por parte del juez, también con el baremo. Y claro, vosotros lo que puede ocurrir, me imagino, es que habrá personas que tengan seguros de responsabilidad civil particulares, voluntarios, que complementen ese daño que han causado, ¿no? Y los que no tengan, pues lo tendrán que pagar ellos de su bolsillo, entiendo, ¿no? El propietario, el responsable, en el caso de que lo pueda pagar, claro. Y si no, pues la víctima se quedaría sin indemnizar, supongo, ¿no? Sí, aquí lo normal es que dentro de la poca cantidad de personas que han asegurado su vehículo, se calcula que uno de cada 4 vehículos que están en circulación tienen un seguro vehicular, pero es un seguro completo que cubre responsabilidad civil y daño propio, daños al Ah, vehículo, como robo parcial, robo sí, total, sí, volcán. daños propios. Entonces, esa es básicamente la cobertura completa, ¿sí? Muy poco vendemos seguros de responsabilidad civil de vehículos para un auto particular, porque como ya compra el completo, entonces no pide alguno adicional. Pero Ya. lo que sí pasa es que las grandes empresas, ellos sí compran, aparte del seguro de autos, compran un seguro de responsabilidad civil en exceso, ¿no? Por una cobertura mucho mayor, debido a que ellos están más expuestos, porque tienen camiones, trailers, transportan, están con mayor exposición, ¿no? Entonces Ya. ellos sí compran una cobertura adicional de responsabilidad civil. Todavía no tenemos la costumbre que los que somos conductores contratemos algo adicional, ¿no? Y todavía hay poca cultura aquí en el país. Y una consulta, José Antonio, ¿el límite de suma asegurada que se tiene por responsabilidad civil varía por tipo de vehículo? Es No, una para... no, el límite es por cada siniestro, y da igual si es un ciclomotor, un camión o una motocicleta o un vehículo normal, un coche. El límite es por siniestro y es a cargo del vehículo que sea responsable. Es un límite muy alto, la verdad, porque en Europa nos exigían, me parece que era 5 millones de euros por siniestro y aquí se pactó 70 millones, que me parece totalmente desorbitado, pero bueno, pero mejor, porque así todos los accidentes se van a cubrir con este límite, ¿no? Y luego, en cuanto a la responsabilidad, que antes pensé que iba a exponer un poco más ese tema, eh, nosotros aquí distinguimos entre los daños personales y los daños materiales. No tenemos el mismo sistema. La verdad es que es una cosa que no se entiende muy bien, porque en el caso de los daños personales, la responsabilidad civil es objetiva, como he comentado antes, y por tanto el conductor va a responder siempre, tenga culpa o no tenga culpa, salvo culpa exclusiva de la víctima o fuerza mayor. La culpa exclusiva de la víctima, la jurisprudencia suele ser muy restrictiva a la hora de apreciarla. Tiene que ser pues que la víctima, que el conductor hizo todo lo que pudo hacer y que la víctima pues, ha sido la que ha causado el siniestro. Imagínate, por ejemplo, que en una autopista o en una autovía una persona cruza de noche y el conductor no pudo hacer nada. Pues es evidente que en ese caso hay culpa exclusiva de la víctima y, por tanto, la compañía no indemnizaría. Aquí hubo una reforma también en el que, en el caso de menores de 14 años y personas con discapacidad física, psíquica, sensorial o orgánica que les impidan de culpa civil, que sean incapaces, no se aplica nunca ni concurrencia de culpas ni culpa exclusiva para simplemente pues, para protegerlas, ¿no? Por ser personas vulnerables, menores de 14 años y personas, digamos, discapacitadas, ¿no? La cuestión de la fuerza mayor sí que plantea más problemas y eso no está bien resuelto en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué?
Porque la ley dice que el causante, la compañía aseguradora, puede oponer también fuerza mayor extraña a la conducción. Y aquí tenemos dos teorías. Una es que fuerza mayor es aquello que es ajeno a mi vehículo, por tanto, pues un animal que se cruza y que provoca que el vehículo vuelque sería fuerza mayor, y si el ocupante del vehículo va contra el conductor y contra la compañía, le podría alegar fuerza mayor. Y bueno, pues digamos, esa doctrina es poco protectora, porque todo aquello que sea ajeno a mi vehículo, que sea el que provoque el accidente, va a ser, se va a exonerar a la compañía de seguros del vehículo, ¿no? O la responsabilidad del conductor. Y luego hay otra teoría más amplia que dice que fuerza mayor no es algo ajeno a mi conducción, a mi vehículo, sino ajeno al riesgo circulatorio. Por tanto, todas aquellas cosas todos aquellos riesgos típicos de la circulación, como por ejemplo, pues un perro que se cruza, un bache en la carretera, una piedra en la carretera, una persona que cruza indebidamente y que provoca una maniobra que atropella a otra persona, a un tercero, etcétera. Todos esos riesgos típicos sería una fuerza mayor endógena de la circulación y, por tanto, no exoneraría al conductor ni a la compañía de seguros. Y solo los riesgos que son atípicos, como por ejemplo pues una bala que cruza una carretera pues porque hay unos cazadores y que mata al ocupante, eso sí sería un riesgo atípico de la circulación y eso sí exoneraría. Pero lo cierto es que en estas dos teorías de fuerza mayor ajena a mi conducción o a los riesgos típicos de la conducción, se plantean muchos supuestos en los que no está claro y hay cierta inseguridad jurídica. Por ejemplo, pues un bache en la carretera. Un bache en la carretera que provoca el vuelco de un vehículo y que ocasiona daños al ocupante y que el ocupante va contra el conductor, pues en este caso no está muy claro que eso sea un supuesto exonerador o no del conductor y de la compañía de seguros, ¿no? Muchas compañías dicen, yo te pago el 50% y el resto se lo reclamas a la administración, al propietario de la vía, ¿no? Es decir, aquí en los riesgos, digamos, típicos de la circulación no está claro, en definitiva, si son fuerza mayor o no son fuerza mayor. Y luego después, en cuanto a los daños materiales, el problema que se plantea es que la ley dice, el artículo 1 de la ley del automóvil, que nos regula, dice que respecto a los daños materiales rige el artículo 1902. Y el 1902 del Código Civil nuestro, que será como los vuestros, dice que tiene que haber culpa. Dice, el que causa un daño interviniendo culpa o negligencia tiene que pagar el daño causado. Entonces, es paradójico que en los daños personales la responsabilidad civil sea objetiva y en los daños materiales la responsabilidad civil sea subjetiva y se exija la culpa del causante, por parte, en este caso, de la víctima, ¿no? Lo que ocurre es que, y claro, podría darse el caso, y se ha dado algún caso, ahora diré que son muy raros, que se paguen los daños personales y no se paguen los materiales, porque en los daños personales rige la responsabilidad objetiva y en los materiales rige la responsabilidad subjetiva. Y por tanto, la víctima tendría que acreditar la culpa del vehículo. Una cosa un poco especial, ¿no? Lo cierto es que al final la jurisprudencia española en materia de actividades de riesgo, donde no hay una normativa que establezca una responsabilidad objetiva, como pueden ser los daños personales en accidentes de circulación, ha tendido siempre a invertir la carga de la prueba o a presumir la culpa del causante. Y claro, lo que ocurre es que en la práctica, en automóviles, en los daños materiales que rige la responsabilidad subjetiva, la tendencia es clarísima, porque así lo dice la ley también, que es el riesgo el que fundamenta la responsabilidad del conductor. La jurisprudencia tiende a presumir la culpa del causante. Es decir, se considera que el causante es culpable, salvo que sea capaz de enervar esa presunción. Por ejemplo, si yo me salto, si hay un cruce de semáforos y yo causo daños materiales, claro, si se presume mi culpa, le causo daños materiales a otro, pues va a ser difícil que yo pueda desvirtuar la presunción. Yo tendría que demostrar que el semáforo lo pasé en verde para poder liberarme. Es decir, que al final, aunque tengamos un sistema de responsabilidad objetiva pura, digamos, para los daños personales y un sistema de responsabilidad subjetiva para los daños materiales, en la práctica, con esa doctrina de la inversión de la carga de la prueba en los daños materiales,
se llega a las mismas conclusiones o parecidas. Hay algunos supuestos en los que no, pero en la mayoría de los supuestos se llega a las mismas conclusiones. Es decir, que al final es el conductor el que tiene que acreditar o bien probar que no fue culpable para el caso de los daños materiales, o bien acreditar la culpa exclusiva de la víctima, la fuerza mayor, en daños personales. Pero bueno, el problema de los accidentes de circulación es que hay tanta casuística que a veces no es fácil el poder dar una solución. Y nosotros, por ejemplo, un tema que si quieres algún día hablaremos, es el hecho de la circulación. Es decir, ¿qué son hechos de la circulación? Porque no todo es hecho de la circulación. Que si yo estoy haciendo maniobras militares, por ejemplo, en un monte, ¿eso es un hecho de circulación? Yo pretendía circular. Si yo estoy arando con un tractor en una finca o cosechando en una finca, ¿es un hecho de circulación? O si estoy descargando un camión, ¿es un hecho de circulación? O los camiones de la basura, ¿cuándo es hecho de circulación y cuándo no? Que cuando están cargando la basura, eso en teoría no tendría que ser hecho de circulación, pero cuando se desplazan de unos cubos a otros, sí serían hechos de la circulación. Pero bueno, la casuística, te puedo asegurar, Víctor, que es inmensa, y aquí tenemos una jurisprudencia bastante complicada en cuanto a considerar unos casos como circulación y otros no. Y ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el que interpreta la normativa comunitaria, pues se ha metido en esta materia y ha dictado unas sentencias bastante conflictivas sobre lo que se entiende hecho de la circulación o no hecho de la circulación. Por ejemplo, el caso este, ¿no? Hubo un caso de un vehículo militar que estaba haciendo maniobras militares en un monte, y en España nuestra legislación entiende que eso no es un hecho de circulación, que tendría que tener un seguro de responsabilidad civil distinto, de actividad o de explotación, y el Tribunal de Justicia dijo que no, que un vehículo circule por donde circule, siempre va a ser un hecho de circulación, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero ha habido bastantes sentencias del Tribunal de Justicia muy interesantes sobre esta materia, y la tendencia, quizá por ese afán de proteger a las víctimas, es que prácticamente todo es hecho de circulación. Y nosotros, en nuestros ordenamientos jurídicos, digamos que tenemos fragmentados los riesgos. Es decir, una cosa es un riesgo empresarial, el riesgo del camión de basura, o el riesgo del camión que se está descargando en un almacén, el riesgo agrícola, el riesgo industrial y luego ya el riesgo circulatorio. Y para cada caso pues tenemos seguros y la forma de asegurar los bienes y demás, ¿no? La maquinaria, por ejemplo, industrial, pues asegura del riesgo de industrial. Pero si esa máquina tiene un siniestro fuera de la nave, pues ya tenemos los problemas, ¿no? Incluso en la nave, pues hay veces que dicen que es un hecho de circulación, ¿no? Bueno, pues eso responde un poco a la casuística tan grande y yo llevo toda la vida en esto y es raro el mes o la semana incluso que no me encuentro un caso que no he visto nunca en mi vida. Es decir, que digo, ¿cómo solucionamos este caso? ¿Por qué? Pues porque las personas que intervienen, la forma en que ocurren los accidentes, el lugar donde ocurre, puede ser tan distinto que a veces es complicado el poder aplicar incluso las normas que tenemos, ¿no? Sí, claro, qué interesante porque me pongo a pensar pues en las mineras, ¿no? Que tienen estos volquetes que transportan minerales, Por pero están ejemplo, dentro de la claro. zona de trabajo, pero en algunas ocasiones también tienen que salir de una mina a otro, de un campamento a otro, ¿no? Y me he puesto a pensar también, ¿qué pasa con los estacionamientos? Ahí está fuera de la vía, pero está dentro de un centro comercial, a veces ahí circulan vehículos, hacen vale parking, qué sé yo. ¿Eso los excluye como un hecho de circulación o No, es una norma especial? no. Aquí los garajes y aparcamientos vienen expresamente contemplados como hechos de la circulación, ¿eh? Incluso, bueno, pues un caso que se le planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por parte de Letonia era un vehículo que está parado en un aparcamiento de un centro comercial y simplemente para el vehículo y una vez parado abre la puerta para salir y le da un vehículo que estaba al lado. Y se plantea también si eso es un hecho de circulación. Y el Tribunal de Justicia dijo que sí, bueno, que las maniobras de entrar y salir del vehículo, aunque esté parado, es un hecho de circulación. Y ha habido también una sentencia, para que veas la casuística, y a veces difícil de entender, ha habido también una sentencia aquí en nuestros ordenamientos jurídicos, cuando un juez entiende que una norma puede ir en contra de una norma comunitaria de la Unión Europea, plantea lo que se llama una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es como si fuese el tribunal que interpreta toda la normativa europea. Y hubo un caso también relacionado con lo que me acabas de preguntar,
que es una señora en un garaje de una comunidad de vecinos, resbala porque había fluidos de un vehículo en el suelo, de aceite, de gasoil, y bueno, pues había una mancha en el suelo y resbala. Por supuesto, no había vehículo en ese momento, aparcaba habitualmente un vehículo de un vecino. Y esta señora le pone una demanda al vecino y a la compañía aseguradora del vehículo, defendiendo que eso es un hecho de la circulación. El supuesto lo analiza la Audiencia Provincial de Zaragoza y plantea precisamente una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, ¿no? Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que efectivamente, que una mancha de aceite en un garaje que es provocada por un vehículo cuando estaciona allí, también se considera como hecho de la circulación. Cabría pensar que eso es una responsabilidad privada del dueño del vehículo, que no limpia, y que por tanto sería una cuestión de su responsabilidad privada, que si la tiene asegurada, pero por un seguro distinto. Pero sin embargo, el Tribunal de Justicia dijo que también eso era un hecho de circulación y tenía que pagar el vehículo que aseguraba la circulación, el seguro que aseguraba la circulación de ese vehículo, ¿no? Por eso te digo que la casuística es tan inmensa y que además la jurisprudencia es tan dada a proteger siempre a las víctimas y a que todo sea circulación, que de alguna manera nos ha roto un poco los esquemas que teníamos en cuanto a lo que te decía antes de fragmentar los riesgos. Riesgo de responsabilidad personal o responsabilidad empresarial o agrícola o industrial o circulación, ¿no? Y ahora tenemos un poco de lío con esto, ¿no? Con este tema. Qué interesante, José Antonio, lo que nos comentas. Entendería pues que si hay un caso que no se ha visto antes en España, se eleva a la comunidad europea para que se pueda resolver. Bueno, Y más que eso es que es simplemente que si un juez tiene que aplicar una norma y entiende que eso va en contra o que esa norma puede ir en contra de una norma comunitaria, nosotros tenemos normas comunitarias que son directivas que las tenemos que transponer a nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, cuando el juez va a analizar la norma nuestra, puede tener dudas si esa norma va en contra de lo que decía la norma comunitaria. Y es cuando plantea lo que se denomina cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, ¿no? Y el Tribunal de Justicia, pues para nosotros su jurisprudencia es como si fuese derecho, porque interpreta las normas de la Unión Europea y, por tanto, para nosotros es derecho comunitario. hay algo que me gustaría reforzar. Estabas hablando también hace unos minutos atrás sobre la fuerza mayor, ¿no? Que a veces se utilizaban casos de fuerza mayor para no asumir la responsabilidad. ¿Existe una lista de casos de fuerza mayor en los cuales uno dice, sí, efectivamente, esto no es responsabilidad de la persona que conducía y no debería haberse afectado o no debería ser responsable de indemnizar los daños? Bueno, pues eso es un poco uno de los problemas que tenemos, ¿no? La ley de responsabilidad civil y segura en la circulación de vehículos a motor establece que, evidentemente, la fuerza mayor es una causa de exoneración de responsabilidad civil. Y a nivel general, pues todos los códigos civiles, en nuestro caso, pues el 1105 del Código Civil, dice que nadie responderá de aquellos hechos que sean imprevisibles o que, siendo previsibles, sean inevitables, que es la fuerza mayor, ¿no? Entonces, claro, nuestra ley dice que el conductor es responsable y que puede oponer fuerza mayor extraña a la conducción. Claro, el problema es que es algo extraño a la conducción. Y era lo que te decía antes. ¿Es algo extraño todo lo que pase a mi conducción o a la conducción en general? Es decir, a los riesgos típicos de la conducción también, ¿no? Estarían dentro, ¿no? Pero aquí sí que no nos ponemos de acuerdo. Sí parece claro que, por ejemplo, cuando se cruzan, los riesgos típicos normalmente pues son animales que se cruzan, o peatones que se cruzan, o baches u obstáculos en la carretera. Esos son los riesgos, digamos, típicos, ¿no? Y aquí no está muy claro. Cuando son animales cinegéticos, hay la jurisprudencia, animales salvajes, se cruza un jabalí, se cruza un zorro, cuando son un ciervo, cuando son, que aquí en España tenemos mucha caza y hay muchos cotos de caza y hay muchos pues que
los animales cruzan la carretera por la noche y provocan accidentes, ¿no? En estos casos la jurisprudencia no tiene duda de que eso no se considera fuerza mayor y, por tanto, la compañía tiene que pagar. ¿Por qué? Pues porque estos animales, como en teoría no son de nadie, son res nullius, que no son de nadie, los animales salvajes, aunque es verdad que muchos de ellos los explotan los cotos de donde salen, que los explotan y los alimentan incluso, ¿no? Pero cuando se cruza, por ejemplo, un caballo, o se cruza pues una vaca, un perro, etcétera, aquí la cosa ya es más complicada. Imagínate, por ejemplo, que se cruza un caballo que vuelca el coche y que el ocupante sufre daños, o el propio conductor. El conductor estaría excluido en principio, salvo que la responsabilidad fuese del caballo y pudiese ir contra él, y el ocupante, que sí que está cubierto por la responsabilidad civil del conductor, pues acciona contra el conductor. Porque, claro, aquí la compañía aseguradora va a intentar decir que se trata de un supuesto de fuerza mayor ajena a la conducción. Es más, el dueño del caballo también responde de forma objetiva, porque tenemos un artículo en 1905 del Código Civil, parecido al vuestro, que dice que el poseedor de un animal responde objetivamente también de los daños que causa por el riesgo también. Si lo mismo que un vehículo responde objetivamente fundamentado en el riesgo, el poseedor de un animal también responde objetivamente por el riesgo que crea el animal. Y por tanto va a responder, tenga culpa o no tenga culpa. Si yo tengo un perro, le compro un bozal nuevo y se rompe porque es defectuoso y muerde a alguien, yo no tengo culpa ninguna. Y sin embargo, yo voy a responder objetivamente. ¿Por qué? Por el riesgo de tener un animal, ¿no? Entonces, cuando ocurren estos siniestros de animales que tienen propietario y que su régimen de responsabilidad es objetiva, ahí es donde viene la polémica, ¿no? Porque normalmente los jueces ahí no indican que se trata de supuestos de caso fortuito que sería que se cubriría, sino que en muchos casos ahí se dice también que es fuerza mayor, ¿no? Y luego, claro, al ocupante siempre le va a tener en cuenta ir contra el conductor por el tema de los límites del seguro obligatorio, etcétera, porque a lo mejor el dueño del caballo no tiene seguro. Y luego están los temas de las carreteras, los obstáculos en la carretera, los baches, las viundas que cortan y que están mal puestas, todo este tipo de cosas donde puede haber una responsabilidad patrimonial de la administración. Y aquí pues tampoco pues está muy claro, es decir, que no podemos decir que un bache o una piedra en la carretera esté cubierto por el seguro del automóvil, los daños que se puedan producir al ocupante o a un peatón o a un tercero, ¿no? No está claro. En principio, cabría también, si el bache lleva allí tiempo, pues que sea una responsabilidad patrimonial de la administración, ¿no? Porque también la administración también responde de manera objetiva. Y bueno, pues ese tema en nuestro ordenamiento jurídico, como supongo que en casi todos, no es fácil, no es fácil el poder imputar siempre la responsabilidad al conductor, que sería lo más fácil, lo más beneficioso para las víctimas, para los ocupantes, para otros peatones, etcétera, ¿no? O sea que no podemos decir que hay unos riesgos típicos. Claro, yo, por ejemplo, creo que la solución pasaría por decir, como pasa con las actividades de riesgo, ¿no? Es decir, todos aquellos riesgos que sean típicos de esa actividad de la circulación, como por ejemplo los que acabamos de mencionar, no se considera fuerza mayor exógena y por tanto excluyente, sino fuerza mayor endógena, que es lo que denomina la doctrina caso fortuito. Es decir, caso fortuito es una fuerza mayor, pero que forma parte del riesgo y por tanto no es sonera. Entonces, la solución vendría por ahí. Decir, oye, los riesgos típicos de la circulación, ¿cuáles son? Poner a título de ejemplo, cruce de animales, baches, un niño que se cruza, etcétera. Todos los riesgos típicos de la circulación se considera una fuerza mayor endógena del riesgo, por tanto, caso fortuito, y por tanto no es sonera a la compañía de seguros. Y aquellos riesgos atípicos, por ejemplo, una riada, imagínate, pues una riada que se lleva el coche y que muere el ocupante, pues eso es un riesgo atípico. O una bala que te he dicho antes, ¿no? Una bala de unos cazadores que se cruza la carretera y mata al ocupante. Bueno, eso no son riesgos típicos de la circulación. Por tanto, eso sería una fuerza mayor extraña en la circulación que sí exoneraría. Y con regularlo así, pues digamos que daría mucha seguridad jurídica a las víctimas de los accidentes de circulación, porque aquí, como en cualquier país supongo, pues hay muchísimos accidentes provocados por, digamos, terceros, por hechos ajenos al propio conductor. Y claro, el tema es que esas víctimas
pues no cobran si no cobran del vehículo. En la mayoría de las ocasiones, un perro, no sabemos de quién es el perro, pues no cobra la víctima. Y la culpa es del perro, sí, pero si no aparece el dueño del perro, pues la víctima se queda sin cobrar. Entonces, la solución sería esa. Los riesgos típicos los asume la responsabilidad del conductor en un sistema de responsabilidad objetiva como el que tenemos, ¿no? Eso es lo que queda aquí por... Qué interesante. ¿Y ahí hay algún seguro obligatorio para los que tienen, crían animales o los que tienen animales domésticos? Porque acá en el país solamente hay un seguro obligatorio que se dio para una provincia, pero solamente para animales llamados, pues, que son peligrosos, ¿no? Como por ejemplo de raza pitbull, ¿no? Además de seguir ciertas normas de tener el bozal, la correa, cuando lo sacas a pasear, bueno, tendrías que tener un seguro obligatorio por los daños ocasionados, ¿no? En ese caso, en España también hay algún seguro obligatorio para todo tipo de animales por daños ocasionados a terceros o por daños que se ocasionen como consecuencia de que se crucen por la pista, digamos. Eh, no, nosotros tenemos muchísimos seguros obligatorios, quizá demasiados, unos 800 seguros obligatorios, casi todos de responsabilidad civil, automóviles, de cazador, de mil cosas. Y de animales no existe nada más que de lo mismo que lo que acabas de comentar, Víctor, de perros de determinadas razas, que sí que se obliga a tener un seguro obligatorio de responsabilidad civil hasta unos límites determinados, precisamente pues, por la peligrosidad que tienen y por el riesgo de causar daños a otros, ¿no? Los seguros obligatorios, al fin y al cabo, lo que pretenden es que la víctima sea indemnizada siempre, que haya un patrimonio solvente, por si acaso el causante no tiene bienes, para que sea indemnizada. Y ya te digo, aquí tenemos muchísimos seguros obligatorios, algunos no tienen mucho sentido, a mi juicio, muchos son profesionales, de administrador concursal, de árbitros, que no le ve mucho sentido. Los seguros obligatorios realmente, a mi juicio, tienen que ser en supuestos en los que realmente haya un eventual potencial de causar muchos daños, como por ejemplo circulación, como por ejemplo energía nuclear, ese tipo de cuestiones, ¿no? Ahora, seguro obligatorio de un administrador concursal, por ejemplo, no me parece que sea una cosa, pero aquí lo hay. Y luego de actividades de construcción, de grúas, pues muchísimos seguros obligatorios sí tenemos. Pero de animales no. Entonces, claro, animales al final el propietario responde objetivamente también, es verdad, pero si el propietario no tiene bienes, pues claro, pues el caballo que ha provocado el accidente o la vaca que ha provocado el accidente, pues no se indemniza a las víctimas, claro. Y acá no tenemos tantos como allá en cuanto a seguros obligatorios. Aquí deberemos tener entre 25 y 30 seguros obligatorios aproximadamente. La mayoría sí son por responsabilidad civil. Claro. Y a nivel profesional creo que hay uno, que es el de responsabilidad civil de profesional de corredores de seguros o de intermediarios de seguros, ¿no? También lo tenemos. También lo tenemos. Principalmente los de responsabilidad están enfocados en transporte de hidrocarburos o comercialización de hidrocarburos, mercadería peligrosa, ¿no? Las obras de construcción están también, tienen que ser de manera obligatoria asegurar, todo lo que son aviones también tienen que estar asegurados, claro. Y lo que hacen transporte interprovincial, por ejemplo, un convenio que hay de un acuerdo de Cartagena. Entonces sí tenemos algunos seguros obligatorios, pero el más conocido es el SOAT, por ejemplo, y algunos otros relacionados a los colaboradores de una empresa, como seguros de vida ley, SCTR o la CPS. Pero sí es interesante el mundo de los seguros obligatorios. De repente en algún momento podríamos conversar más al respecto. Nos abre también otra posibilidad de conversatorio. Y algo que te quería preguntar es, si al final se manifiesta que es una fuerza externa, fuerza mayor, creo que es el nombre correcto, y la compañía de seguros no paga, la Cámara de Compensación sí lo tendría que asumir en ese caso. No. Tampoco. No, porque digamos que lo que es la función que tiene el Consorcio de Compensación de Seguros en este ámbito está siempre dentro de lo que es la responsabilidad civil. Es decir, si el conductor de un vehículo, por ejemplo, sin seguro, no es responsable porque es un supuesto de fuerza mayor,
tampoco asumiría el fondo de garantía. ¿Por qué? Pues porque no hay responsabilidad. Es decir, no está previsto, que podría estarlo también. Es decir, podría decir, oye, pues estos supuestos que se haga cargo el fondo, ¿no? Pero el fondo, digamos, que sigue el sistema de responsabilidad de la ley. Lo que pasa es que si el vehículo va sin seguro y es responsable, entonces sí. Pero si el vehículo que se da la fuga, pues también, ¿no? Eso no hay duda. Pero si no hay responsabilidad del causante, porque es un supuesto de fuerza mayor, pues tampoco asume el fondo de garantía. Aquí también, en esta materia, tenemos muchos problemas con los hechos dolosos, que se dan con relativa frecuencia. Bueno, no es mucho, pero que cuando se utiliza el vehículo como instrumento para la comisión de un delito doloso. En vez de matar con pistola, matas con un coche. Discusiones de chavales en discotecas que cogen el coche y luego atropellan. Y bueno, pues es un tema que bueno, ha dado lugar a muchísima jurisprudencia, y no solamente en el ámbito automovilístico, que es donde más ha habido, sino que esto se ha trasladado a otros ámbitos distintos, de supuestos de dolo del responsable, ¿no? Y aquí la jurisprudencia del Tribunal Supremo desde hace unos cuantos años ha tenido distintos, digamos, vaivenes, pero desde el año 2011 la jurisprudencia nuestra, a pesar de que la ley dice que no se considera hecho de la circulación cuando utilizas el vehículo como instrumento para la comisión de un delito doloso, para matar, para lesionar, con dolo, con intención, a pesar de que la ley lo dice, la jurisprudencia del Tribunal Supremo dice que el dolo, en virtud de la acción directa que tiene el perjudicado contra la compañía aseguradora, que no es oponible al tercero, que por lo tanto hay que pagar siempre y luego repetir, si puedes, contra tu asegurado. Es decir, que en los accidentes de circulación, cuando hay hechos intencionados, paga o el consorcio, si es un supuesto que le incumbe, porque el vehículo va sin seguro, o paga la compañía de seguros. Y esto se ha trasladado a otros ámbitos. Es decir, que si un abogado, ha habido casos, se apropia del dinero de su cliente y le condenan incluso por un delito doloso de apropiación indebida, condenan a la compañía de responsabilidad civil profesional del abogado a pagar al tercero los daños producidos pese al hecho doloso, ¿no? Claro, yo por lo menos estoy muy en contra de eso. Es decir, yo creo que el seguro no puede cubrir hechos intencionados. Es decir, primero porque desde el punto de vista de la contratación, nuestro Código Civil dice que rige la libre autonomía de la voluntad de las partes, pero no se pueden contratar hechos que vayan en contra del orden público, de la buena fe, etcétera. Es decir, no puedo contratar hechos ilícitos. Y luego, desde el punto de vista del seguro, pues no existe el alea, que es la característica del seguro, es decir, que es el requisito esencial del seguro. ¿Dónde está el riesgo si el hecho es intencionado por parte del asegurado? Entonces, en general, la doctrina defiende que el dolo no se puede cubrir por un seguro, ¿no? Pero el Tribunal Supremo, pues en ese afán, digamos, de protección del tercero, entre comillas, con el dinero de otros, ¿no? Si fuera con su dinero igual, con el dinero de otros, pues dice que el dolo no es oponible al tercero. Y entonces, en casos de siniestros de circulación, que de vez en cuando surge alguno, intencionados, la compañía de seguros tiene que pagar también al perjudicado. ¿Sí? Es un poco especial. Claro, contradictorio porque el principio es responsabilidad civil y no responsabilidad penal, ¿no? Porque ahí, cuando hay Bueno, dolo, pero ya hay una responsabilidad penal, ¿no? aquí es responsabilidad civil derivada de la penal, ¿sabes? Siempre va a ser responsabilidad civil. Lo que pasa es que deriva de un hecho doloso. Por ejemplo, la responsabilidad civil derivada a veces de la penal, pero si la penal es imprudente, es decir, si yo, por ejemplo, me salto un stop, eso es responsabilidad también penal, porque es una imprudencia punible y se castiga con una pena, la que sea, una multa, lo que sea. Si eso conlleva daños, pues hay también una responsabilidad civil derivada de la penal. Es decir, que cuando el delito se ha cometido de manera imprudente y surgen daños, no hay duda de que eso se tiene que cubrir. ¿Por qué? Pues porque al final es una imprudencia más grave que la civil. La civil, digamos, es leve, la penal es grave y conlleva unos daños. Y por tanto, no hay duda de que eso se tiene que cubrir. Ahora, cuando la responsabilidad penal es dolosa, es intencionada, y eso ocasiona daños, ocasiona una responsabilidad civil también, nosotros entendemos que esa responsabilidad civil derivada de un delito doloso no debiera estar cubierta por un seguro. Pero, como te digo, el Tribunal Supremo, yo he preguntado a algún colega latinoamericano y si allí los hechos dolosos los pagan las aseguradoras,
lo que me han dicho es que no, es decir, que el dolo no es asegurable, que el dolo, y además es que las propias pólizas lo excluyen. Y en el caso nuestro, en el caso de automóviles, la propia ley establece lo que he comentado antes, que si utilizo el vehículo como arma para matar, eso no es un hecho de circulación. Pese a eso, el Tribunal Supremo lo tiene bastante claro y de momento no va a cambiar su opinión en este ámbito como en otros distintos que ha habido. Es decir, si yo en el bar de mi barrio mato a una persona en una pelea, eso es una responsabilidad penal, dolosa, civil también, y mi seguro del hogar, que me cubre la responsabilidad civil en el ámbito privado, lo condenan también. Cosa que, como te digo, a mi juicio, pues rompe un poco los esquemas de la contratación y del seguro en particular. Claro, principalmente por el dolo, ¿no? Por la intención de hacer daño, ¿no? Definitivamente. ¿Sí? Creo que mal Y la verdad que me hiciste reflexionar porque sí, pues yo antes pensaba que todo lo que era una demanda penal ya no tendría cobertura, pero tienes razón porque a veces hay cosas que se derivan de una responsabilidad civil, ¿no? Por ejemplo, aquí en el país, si alguien maneja con más de 0,5 gramos de alcohol en la sangre y mata a alguien, tiene una responsabilidad penal, pero al mismo tiempo también se deriva de la civil, ¿no? claro. Porque no hubo intención de matar, pero sí esto cometió una falta muy grave, ¿no? Cometió una falta muy grave. Y en el tema del consorcio, por ejemplo, ¿cómo hacen con la subrogación? ¿Aplican el principio de subrogación en algunos casos? ¿O ustedes ya no pueden aplicar el principio de subrogación para poder repetir contra los que civilmente fueron responsables, por ejemplo? No sé, el dueño del caballo que se cruzó en la pista y ocasionó el daño. Bueno, a ver, en general las compañías de seguros siempre pueden repetir contra un tercero que es responsable. Es decir, si por ejemplo al final le condenan por el ocupante herido, el ocupante va contra la compañía y le condenan, la compañía puede repetir contra el causante que ha sido pues el caballo o lo que sea. Es decir, que sí que se puede repetir contra el tercero responsable. La ley lo permite. Puedes repetir también contra tu asegurado. Es decir, a veces, que es el supuesto distinto, a veces en los supuestos de alcoholemia, incluso en los supuestos de dolo, si se paga, pues al final se puede repetir también contra tu asegurado. Pagas al tercero, porque la víctima tiene que estar protegida, pero luego, si hay alcoholemia, por ejemplo, te permite la ley repetir contra tu asegurado. Y el consorcio lo mismo, es decir, si al final paga, puede repetir contra el tercero. Y el consorcio tiene también la particularidad de que puede repetir contra el conductor y el propietario del vehículo que va sin seguro. Claro. Es decir, si un vehículo va sin seguro y ocasiona daños, el consorcio paga, pero a la víctima para atenderla, pero luego siempre, con independencia de que pueda haber un tercero o no, siempre va a repetir contra el conductor y el propietario del vehículo que va sin seguro. El consorcio también cubre los daños producidos por vehículos robados y también repite contra el conductor del vehículo robado. Es decir, que se trata, lo que pasa es que lo cierto es que la mayoría de los casos son insolventes. Es decir, el consorcio de cada 100 euros que paga, consigue repetir 5, 6, un 5%. ¿Por qué? Porque la mayoría de los conductores de vehículos que van sin seguro, pues son insolventes. Y por tanto, si son insolventes, no puede hacer nada. Y los propietarios tampoco, ¿no? Pero sí, claro, siempre la ley permite repetir contra el tercero responsable, sea el supuesto como sea, ¿no? Y, José Antonio, una consulta adicional. Por ejemplo, ¿qué pasaría si de repente en el tiempo, ¿no? La cantidad de personas que no tienen seguros crece, ¿no? Esto implicaría pues que los asegurados tengan que pagar más prima para poder aportar los casos que no tienen seguro. Sin duda, claro. Al final el fondo tiene que intentar dar lugar a... Lo que ha ocurrido ha sido lo contrario. Es decir, ha bajado. Yo creo que hace 10 o 15 años era un 3% y ahora es un 1,5%. Ha bajado con el tiempo. Bueno, pues porque se controla más el aseguramiento, las propias policías de tráfico controlan más,
y bueno, ha bajado bastante el recargo y las indemnizaciones que antes pagábamos pues 120 millones de euros al año por sin seguros, por ejemplo, y ahora pagamos 60, la mitad. Es decir, ha bajado también la siniestralidad en España en los últimos años, también como consecuencia de las crisis que ha habido, de la crisis de la subprime de 2008, 2009, pues bajó la siniestralidad. Ahora también ha bajado la siniestralidad como consecuencia de la COVID. Entonces, bueno, también aquí hemos tenido reformas, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito penal, en el que se castiga mucho la velocidad excesiva, se castiga mucho la alcoholemia, cosa que antes era más permisivo. Y entonces, bueno, pues todo eso ha hecho que en definitiva, pues que baje la siniestralidad. Y por tanto, también baja la siniestralidad de los que van sin seguro, claro. Y si se produjera lo que tú dices, pues claro, habría que aumentarlo, ¿no? Pero en principio la tendencia que hemos tenido en los últimos años es a una mayor ordenación del tráfico, ¿eh? Y a una bajada de la siniestralidad en automóviles, como consecuencia también pues, de las crisis que estamos sufriendo en todo el mundo, ¿no? Porque estas dos crisis que estoy comentando no han sido españolas, sino que han sido mundiales, ¿no? Y bueno, pues así estamos. ¿Y qué crees, aparte del tema del caso de la pandemia, qué crees que ha ayudado a que baje la siniestralidad? ¿Está habiendo más educación a las personas o las sanciones son cada vez más drásticas? ¿Qué crees que está ayudando mucho a mejorar este indicador? Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Nosotros hemos tenido, como te he dicho, reformas administrativas. Se puso el carnet por puntos, que te quitaban puntos, nos quitan puntos si cometes determinadas infracciones un poco más graves y puedes llegar a perder todos los puntos y tener que volver a hacer un examen y volver a hacer unos cursos. Es decir, que sí que ha habido unas medidas, vamos a llamar de represoras, de alguna forma, ¿no? Desde el punto de vista administrativo, en cuanto a las sanciones de tráfico, y desde el punto de vista penal, castigando más la alcoholemia, por ejemplo, castigando más la conducción temeraria, etcétera, ¿no? Entonces, claro, los delitos contra la seguridad vial se castigan más. Nosotros aquí antes éramos muy permisivos con el alcohol, excesivamente permisivos. Quizá vosotros habéis sido siempre menos y sobre todo pues, en los países de Norteamérica menos todavía. Aquí se ha sido muy permisivo con el alcohol y ahora ya pues una persona que mata a otra bajo los efectos del alcohol puede pasar ya a la cárcel 3 años, 4 años, y bueno, pues eso ha hecho que haya una conciencia mayor también de que no se debe beber, por ejemplo, que era el principal problema quizá que había, que la gente bebía y cogía el coche sin ningún problema y bueno, pues no había accidentes. Se bajó mucho la tasa de alcoholemia, ahora ya a partir de 0,6 ya se considera automáticamente delito penal, delito contra la seguridad vial, con independencia de que se causen daños o no. Son delitos de riesgo, que si luego se causan daños, pues serían delitos de imprudencia, como tú has dicho antes. Es decir, el daño no es doloso beber, pero el daño no, ¿no? Y bueno, pues estas medidas, digamos, represivas, por llamarles de alguna manera, sí que han redundado en una mayor conciencia social a la hora de coger el volante y a la hora de circular con el vehículo. Sí, porque es preocupante, ¿no? Que en el mundo, antes de la pandemia, habían como 1.3 millones de personas que fallecían en un accidente de tránsito. Era una de las 10 primeras causas de muerte. Y es como que en los 10 primeros meses del 2020 equivale a la misma cantidad de muertos por COVID, ¿no? Entonces es algo alarmante y que depende de nosotros el poder ayudar a disminuir este indicador, ¿no? Ahora, tú has participado de la redacción de un libro, ¿no? Que se llama GPS, Derecho de la Circulación, y de la cual hemos tomado partes para poder desarrollar nuestra conversación de hoy. Pero cuéntame un poquito, ¿qué significa GPS en el tema Bueno, en España, por ejemplo? la palabra GPS realmente es de la editorial, que es una editorial, pues la mejor que hay en España, es Tirán lo Blanc, y simplemente es una colección que tiene, que les llama a todos GPS, pues GPS sociedades, GPS propiedad horizontal, GPS circulación, y lo que pretende es un poco que sean libros muy prácticos. Por eso es lo de GPS, ¿no? Ir al lugar concreto, ¿no? Que sean muy prácticos para los operadores, para los abogados, para los
tramitadores de siniestros en este caso, los asesores jurídicos de compañías, los mediadores, etc. O sea, la idea del GPS, que es de la editorial, es simplemente ir al grano, ir al punto que quiero, ¿no? Entonces, el libro este, que se divide en 3 partes, toca todo el derecho a la circulación, la parte civil, lo que es la responsabilidad civil, lo que es el derecho a la circulación, lo que es la valoración del daño, los seguros voluntarios, la tramitación de los siniestros, etc. La parte penal, los delitos de imprudencia de tráfico y los delitos contra la seguridad vial, y la parte administrativa, la ley de tráfico y seguridad vial, sanciones y demás, y la responsabilidad patrimonial de la administración. Digamos que son las 3 partes del libro. Y el libro lo que pretende, o lo que hemos hecho, siguiendo un poco las instrucciones de la editorial, es que sea muy práctico. Es decir, no es un libro de estos doctrinales, sino que se trata de explicar un poco de cada tema y luego ya poner mucha jurisprudencia muy bien ordenada y cuestiones prácticas. Oye, en el caso de que un vehículo no sé qué, si yo me da un infarto y atropello a una persona, eso hay que pagarlo, no hay que pagarlo. Cosas de este tipo, ¿no? Es decir, cosas prácticas y luego jurisprudencia relacionada con cada uno de los temas que se tratan, ¿no? Y esa es la idea. La idea es que una persona que sea abogado y que no sea necesariamente especialista en derecho a la circulación, pues que pueda coger el libro y con el índice ir al grano y ir al sitio concreto y ver ahí doctrina, ver jurisprudencia y ver cuestiones prácticas. Es un poco el esquema del libro, ¿no? Para que ayude, digamos, a poder resolver cualquier problema práctico que se pueda dar. Buenísimo, José Antonio. Y ya se ha pasado rápido la hora. ¿Qué pasó? Hemos conversado, como siempre, todas nuestras conversaciones, siempre nos quedamos así pegados del tema, sobre todo cuando hablamos de casos prácticos que nos ayudan a entender mucho más algunos conceptos, ¿no? Y cómo aplicarlos, ¿no? Nos gustaría que nos puedas dar algunas recomendaciones o reflexiones finales de cara pues a este tema de la circulación a motor, ¿no? Bueno, hombre, como reflexión final, quizá pues que el sistema de responsabilidad civil que tenemos y de aseguramiento, pues como he dicho antes, toda la normativa que emana de la Unión Europea y que hemos trasladado a nuestro ordenamiento jurídico está siempre orientada en proteger a las víctimas de los accidentes de circulación, ¿no? Y que sea el colectivo de asegurados el que proteja a estas víctimas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque el vehículo al final no deja de ser un elemento, una máquina que nos beneficiamos los que vamos subidos en él, pero que estamos poniendo en un riesgo importante al resto de ciudadanos, ¿no? Y por tanto, esta normativa pues, va a tender siempre a proteger a todos los ciudadanos y que todos los ciudadanos tengan mecanismos para poder ser indemnizados adecuadamente y que sean indemnizados todo el daño, ¿eh? No solamente una parte del daño, sino todo el daño que tenga. Imagínate un parapléjico, un gran inválido que necesita pues, mucha asistencia sanitaria, que necesita muchos recursos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues todo está orientado, nuestra normativa, en eso, ¿no? Yo creo que los países latinoamericanos que tenéis seguro de accidentes, yo creo que la tendencia ya está siendo a favor de que también haya seguros obligatorios de responsabilidad civil para intentar, como estoy diciendo, amparar todo el daño. Y bueno, y los mecanismos para eso, pues son los que acabo de comentar. Es decir, oye, pues tenemos un seguro obligatorio de responsabilidad civil, que nosotros lo tenemos hace ya 60 años casi. Tenemos un sistema de responsabilidad civil objetiva, para, digamos, que la víctima siempre cobre rápidamente y que luego el que ha causado el daño sin culpa pueda repetir contra quien sea, contra el fabricante, contra un tercero, etcétera, etcétera. Tenemos también un sistema de acción directa, del perjudicado que puede ejercitar acción directa contra la compañía de seguros y la compañía no le puede oponer determinadas excepciones que sí le podría oponer al asegurado, impago de prima, que no ha cumplido con los deberes del contrato, etcétera, etcétera. Al tercero no, al tercero págale y luego tú te entiendes con tu asegurado. Es decir, un sistema, digamos, muy protector para las víctimas, ¿no? Y luego, pues uno de los temas que se están debatiendo por aquí mucho y supongo que por allá también, pues es todo el tema de la robótica y de la inteligencia artificial y en particular en este caso de los coches autónomos, ¿no? Y a ver si este sistema de responsabilidad que tenemos y este sistema de aseguramiento y de fondos de garantía para cubrir estos casos, digamos, excepcionales, a ver cómo lo vamos a ir introduciendo cuando aparezcan en nuestras ciudades los coches autónomos, ¿no? Y bueno, no hemos hablado de esto, quizá lo podamos hacer en otra ocasión, de los llamados que aquí en España están dando
muchos problemas. Yo el otro día tuve un juicio de un vehículo de estos que causó daños por 80.000 euros. Los vehículos llamados de movilidad personal, los patinetes, las bicicletas eléctricas, todos estos vehículos que están apareciendo ya cada vez más en las ciudades, que es el futuro, porque son vehículos asequibles al bolsillo de los jóvenes, sobre todo, vehículos que no contaminan, etcétera, y que bueno, pues que no están todavía suficientemente regulados. ¿Por qué? Pues porque están circulando ya por las carreteras, por las ciudades, por las aceras, en muchos casos, y no hay una regulación todavía, digamos, exhaustiva, que permita, por ejemplo, no se consideran vehículos a motor, por tanto no tienen un seguro obligatorio, y bueno, pues todo este tipo de cuestiones hay que resolverlas. En este caso, por lo menos aquí en España, evidenciamos que el derecho está por detrás, muy por detrás de la realidad social. La realidad social va por un lado y el derecho todavía está un poquito retrasado en materia de vehículos de movilidad personal, que no sé si en Lima o en las ciudades grandes de los países latinoamericanos están apareciendo ya, pero si no están apareciendo, desde luego, estoy convencido que no tardarán en aparecer, ¿no? Y que va a ser también, junto con el coche autónomo, pues otro conviviente más, ¿no? Junto al vehículo y al peatón, ¿no? En las ciudades de todo el mundo. Y nada más. Pues. Gracias por tus reflexiones. Incluso acá también tenemos este tema de las patinetas y los bicicletas con motor. Entonces, a partir de cierta cilindrada ya se debería considerar. Y sí hay algunas empresas que están acá, que rentan, ¿no?, las patinetas, pero cuentan con un seguro no obligatorio, pero sí un seguro de responsabilidad civil frente a terceros para poder no dejar desamparados a las víctimas, ¿no? Y hemos tenido casos de accidentes y que sí una compañía de seguros le dio cobertura, ¿no? Pero qué interesante, podemos tocar también, tenemos algunos temas pendientes todavía por discutir, el tema de seguros obligatorios, los que ahorita, las nuevas formas de movilización que no están incluidas en la ley, y cómo estos se están abordando a través de organismos legales o cómo están abordándolo las compañías de seguros. Pero buenísimo, tenemos entonces el compromiso para desarrollar otro conversatorio relacionado a este punto. Gracias, José Antonio. Estuvo con nosotros. Gracias a todas las personas que han estado conectadas con nosotros el día de hoy. Y les recordamos que este jueves también tenemos una ponencia sobre el tema de transporte. Y el día de hoy en la tarde, en unas horas más, en unas 2 o 3 horas aproximadamente, ya debo estar colgando este conversatorio en nuestro canal de YouTube de Cultura de Seguros. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente gracias, José Antonio, por tu extraordinaria ponencia. Como siempre, nos ilustras muchísimo con todo el conocimiento que tienes la gentileza y humildad de compartir con nosotros. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros por contar conmigo. A todos. Bendiciones para todos.